Hoy, para no variar, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hizo otro show cómico, mágico, musical llamado Mañanera, en el que felicitó a las madres de México, a las trabajadoras, a las madres indígenas, en fin. Por ahí hubo una, así como que se escapó entre los reporteros mencionar a las madres de, pues que sus hijos, o que de una u otra forma, pues también han sido víctimas de la violencia. Y bueno, pues lo tomó López Obrador para señalar que es de la violencia generada por la estrategia de seguridad de los gobiernos pasados. Pero ya van 4 años de la estrategia de seguridad de su gobierno. Y estamos hablando de desapariciones, de asesinatos en este gobierno, que ya lleva 4 años gobernando, con una estrategia que empezó hace 4 años y que simplemente a la hora de señalar este, los estragos de toda la ola de violencia, pues la culpa es del pasado. Entonces, ¿cuándo se va a hacer responsable el presidente? ¿Cuándo se va a hacer responsable su secretaria de seguridad? ¿O qué? ¿Nada más son responsables para cobrar el sueldazo? Sí, porque aunque sea de 120,000 pesos, es un sueldazo. Para un pueblo que ha aumentado hasta la pobreza, que más de la mitad de la población de este país está en pobreza, 120,000 pesos que gana López Obrador es un sueldazo. Y los que gana Rosa Isela Rodríguez es un sueldazo. ¿Sí? Los que gana Omar García Harfuch es un sueldazo ahí en la Ciudad de México. Los que ganan los secretarios de seguridad en los gobiernos estatales es un sueldazo. O sea, y entonces, ¿cuándo vamos a esperar los resultados? Sería bueno que el presidente algún día, que lo dudo mucho, algún día fuera capaz de decirnos a partir de cuándo va a surtir efecto su estrategia contra la inseguridad que hay en el país, contra la violencia. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque resulta que se ha recrudecido la violencia. Datos oficiales del propio gobierno dan cuenta de que ya hay más muertos en el gobierno de López Obrador que en el de Calderón. Y sin embargo, al presidente López Obrador se le sigue yendo en que pues la culpa es de los del pasado, pero ya lleva 4 años usted gobernando. Entonces, ¿cuándo? Van a pasar los 6 años y los problemas de violencia que hay en el país van a seguir siendo culpa de Calderón. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno que venga, que toco madera, que no sea de Morena, que no sea de este mismo gobierno fallido? Sí. Porque de ser el caso, pues nos van a esperar 6 años, ya sea de Claudia Sheinbaum, o de Marcelo Ebrard, o de Adán Augusto, o de Monreal, o de a ver quién. Nos van a esperar 6 años de continuidad, si no es que de crecimiento mayor de violencia y de delincuencia, en los que nos van a recetar la misma dosis, en la que van a recetar la misma dosis que solamente se cree el pueblo manipulado. La culpa la tiene la guerra que declaró Calderón. O sea, entonces, ¿hasta cuándo? O sea, porque esa es la pregunta que debemos hacernos los mexicanos, que nos hacemos los mexicanos realmente conscientes. Los que no somos manipulados, los que no somos víctimas del clan manipulador de López Obrador. Y esto lo digo por mí, ¿sí? Los que no aceptamos ser parte del clan manipulador de López Obrador. O sea, digo, sería bueno que el presidente un día dijera, ¿saben qué? Mi estrategia de seguridad a partir del año tal va a surtir efecto. Porque si no, van a ser otros 6 años en los que quien llegue, en caso de ser Morena, que tocó madera, resulte que van a ser otros 6 años en los que el culpable de los problemas de violencia e inseguridad que vive el país es Calderón, es la estrategia de Calderón, aunque ya vayan más de 6 años de la estrategia que inició López Obrador. Entonces nos van a seguir teniendo con ese mismo show. Bueno, y eso salió a mención de alguno de por ahí, que de algún reportero de ahí en la mañanera que se le ocurrió hacer mención de ello.
Pero es obvio que todo quedó dentro del speech, porque eso hasta lo utilizó López Obrador para echarles la culpa a Calderón y a los gobiernos anteriores. Pero completamente quedó en el olvido en la mañanera las madres de los niños que mueren de cáncer por no tener los medicamentos que se necesitan. Las madres de pacientes que de igual manera, no cuentan con las medicinas que necesitan, con los servicios médicos que necesitan y fallecen. Las madres de todos los que murieron a consecuencia del mal manejo del COVID. Que nos venimos a dar cuenta de que de acuerdo a las cifras oficiales andan 300,000, pero aquí yo les había hablado de que hay una cifra negra, lo no reportado. Incluso un abogado ya demandó para que se le investigue a Hugo López-Gatell. Las madres de los fallecidos, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron en la mención de la mañanera? Las madres de quienes fallecen en los hospitales públicos porque no hay medicinas, porque no hay atención médica, porque no hay insumos médicos, porque no hay atención de alta especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tuvo lugar en la mañanera y por una simple razón. Porque López Obrador sigue endulzando el oído de los tarugos manipulados, diciéndoles que ya va en puerta tener un sistema de salud como el de Dinamarca, cuando ni siquiera se ve sentada una base para ello. Ni siquiera eso se ve. Hospitales con ratas. Y esto ha sido documentado en medios y en redes sociales. Hospitales con ratas. Hospitales en los que nomás se suelta una lluvia y se arman las cascadas adentro. Hospitales a los que les fallan los elevadores. Fíjense. El aumento desorbitado, tan solo en lo que va del gobierno de López Obrador, son más de 45 millones de recetas no surtidas. Por eso no tuvo cabida en la mañanera una felicitación a las madres de los pacientes que sufren con ellos al no tener los servicios médicos que necesitan, al no tener las medicinas que necesitan, a las madres de los niños con cáncer que no cuentan con los medicamentos oncológicos que necesitan. Eso no tuvo lugar en la mañanera. ¿Qué no se supone que cuando estaban en movimiento López Obrador y toda su gente, lo que se buscaba era que fueran escuchadas todas las voces? Si bien habló y mandó una felicitación así medio forzada porque alguien lo mencionó en la mañanera y lo acomodó a modo de que la culpa es de Calderón, de las madres que de una u otra forma sufren la violencia que hay en el país, no se hizo una sola mención de las madres buscadoras, las que han decidido formar colectivos para buscar a sus hijos ante la incompetencia, ¿sí?, y falta de voluntad de las autoridades de este país, incluida el gobierno federal. Yo veo que eso no iba a tener mención, aunque estaban afuera marchando y protestando. No tuvieron una sola mención esas madres, las madres buscadoras. ¿Por qué? Porque eso rompe con el speech que se le da al pueblo, entre comillas, al pueblo bueno y sabio en la mañanera de López Obrador. Eso es lo que a mí me da a pensar, aunque diga que felicidades a todas las madres de México, perdón. Si estás haciendo comentarios para ir felicitando a grupos de madres trabajadoras, que solteras, las que luchan, las que esto, las que el otro, y no haces mención de las madres buscadoras, y no haces mención de las madres cuyos hijos murieron por la falta de medicamentos y de atención médica en los hospitales públicos, se convierte toda esa felicitación a las madres en lo que fue la mañanera. Un show hipócrita y se acabó. Las únicas madres que
que digamos dentro de la felicitación de los grupos de madres que fueron felicitadas en la mañanera, son las que cumplían el speech de la mañanera. Porque ese sector de madres que sufren, pero que no conviene poner en las mañaneras, así se hizo. Y así lo hizo López Obrador. Por eso por lo que yo considero que es pues, una felicitación hipócrita, un show más cómico, mágico, musical, para seguir endulzándole el oído a lo que López Obrador llama al pueblo bueno, que no es otra cosa más que las víctimas de toda una estrategia de manipulación de él y todo su clan manipulador, que lo siguen atarugando, embruteciendo. Pero algún día la realidad, así como a muchos mexicanos, poco a poco, nos va a despertar. Gracias amigos por haberme acompañado aquí en este comentario. Estén pendientes del siguiente. Denle click a la campanita para que reciban cualquier comentario nuevo. Suscríbanse por supuesto al canal, a este canal YouTube, ¿sí? Y bueno, pues todos los que quieran apoyar para que siga esta opinión en serio, allí en la descripción de cada video de mi canal YouTube encontrarán las opciones. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere y muchas felicidades a todas, absolutamente todas las madres de México. Todas. Y eso sí lo digo yo, con el corazón en la mano, y no como el presidente, con el show y con el montonal de paleros en la mano. Nos vemos.